Bienvenidos a Salud y Bienestar. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora María Mercedes Gordillo, quien nos va a hablar sobre la malnutrición y el rendimiento académico. Doctora, un gusto poder tenerla aquí. Lo mismo para mí, un gusto, y les agradezco por la invitación que me han hecho. Doctora, antes de comenzar con este conversatorio, con esta charla, quisiera que se presente un poquito hacia nuestros televidentes. Bueno, yo soy la doctora Mercedes María Gordillo Alvarado, soy pediatra de tercer y cuarto nivel y soy nutrióloga y realmente he hecho investigaciones, creo, desde el año 1983. Y bueno, quisiera aportar para los jóvenes todo lo que más he podido aprender, conocer y cómo puedo ayudarlos en esta problemática de la malnutrición. Realmente la malnutrición puede ser de dos facetas. La malnutrición, hablando de los déficits metabólicos, que son la desnutrición y la delgadez, y lo contrario, que es la obesidad y el sobrepeso, que son los excesos metabólicos, ¿no? En los unos hay deficiencia, comen poco, no comen los alimentos necesarios como las proteínas, no se desarrollan bien, y lo contrario, el exceso metabólico, en donde consumen gran cantidad de carbohidratos y eso nos hace aumentar el peso, ¿no? Por eso es necesario como estrategia conocer los grupos de alimentos, las funciones que tiene cada alimento y las diferentes clasificaciones, con el fin de que al tener el conocimiento vasto, ustedes pueden hacer sus propias dietas, ingerir y bajar de peso. También la parte de los ejercicios físicos son muy importantes, y las bebidas desintoxicantes que se deben de tomar en el caso de sobrepeso y obesidad, ¿no? Querida doctora, según datos del Programa Mundial de Alimentos, 6 de cada 10 ecuatorianos mayores a 18 años sufren de sobrepeso. Por ende, ¿cuál considera usted que son los factores que permiten que esto se dé? Bueno, el primer factor es que en nuestra alimentación no balanceamos los alimentos. Lo que es la nutrición. Nutrición no es otra cosa sino balancear los alimentos, equilibrarlos. Equilibrar quiere decir que durante el día nosotros debemos de ingerir los 4 tipos de alimentos que existen en la ciencia, que son las proteínas animales y vegetales, los carbohidratos, que son los lípidos, grasas, los cereales y los tubérculos. Y estos serían los macronutrientes, ¿no? Los que nos aportan más calorías, pero debemos también de consumir los micronutrientes, como son las verduras, hortalizas y las frutas. Estos micronutrientes se consideran desintoxicantes o antioxidantes, y el niño, el joven, el adolescente debe comer desde chiquito
¿no? Debe de enseñarse a que en toda su menú de comida debe comer ensaladas, debe comer frutas, para de esa forma balancear el alimento y no engordarnos. La gran problemática que vemos aquí es que mayoritariamente las personas en una dieta alimenticia o en la composición de cada plato a la hora de comer siempre se reemplaza o se sobrepone los carbohidratos antes que la proteína y las ensaladas. Esto es algo que afecta, ¿verdad? Claro, afecta porque ya en nuestro país nuestras madres nos enseñaron a comer un poquito más que el cerro de arroz, que la bola de verde, ¿no? Entonces el exceso de verde, el exceso de arroz nos va ocasionando un aumento de peso, ¿no? Pero si nosotros ingerimos, supongamos, ensalada, hay ensaladas muy nutritivas. En nuestra facultad los chicos hacen ensaladas con aderezos, que son muy nutritivas. En el área de gastronomía. En el área de gastronomía, los chicos preparan esas comidas y son exquisitas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos a esa vida. No tenemos la rutina de consumir esos alimentos, porque nuestras propias madres, con mucho amor que nos han dado, ellas han desconocido cuáles son los desintoxicantes que nos pueden ayudar, y los desintoxicantes son justamente las verduras y hortalizas, ¿no? Entonces diríamos que el sobrepeso en sí viene o se da por desconocimiento sobre una buena alimentación. Claro, desconocimiento tanto en la obesidad y el sobrepeso como en la malnutrición. También en la malnutrición hay un desconocimiento. Sí, en Ecuador evidenciamos que los niños en rangos de 2 a 5, máximo 7 años, sufren de desnutrición por ese mismo hecho del desconocimiento de las madres o por factores económicos, socioeconómicos en los que viven, y a partir de esa edad se evidencia en cambio el sobrepeso, que eso se da hasta en las personas adultas mayores. Sí, a nivel de la adolescencia ya comienzan los niños a tomar el peso demasiado, ¿no? Y cuando son niños, la desnutrición crónica, que se debe a que la madre por desconocimiento no le da las proteínas básicas como la carne, el pollo, la leche, que es lo primero para un niño, no es sagrada la leche. Ahora, entonces, si nos adentramos en el tema de el área académica, el área universitaria, ¿cómo cree usted que esta malnutrición, hablando de sobrepeso por la mala alimentación que tienen los estudiantes, afecta al área académica? Me refiero a, por ejemplo, los estudiantes no se alimentan bien, pasan muy estresados, esto genera una carga en cada persona, ¿correcto? Claro, y eso les hace que tengan bulimia, que coman más, que tengan más hambre y ingieran puro carbohidrato, lo que produce la obesidad, el sobrepeso. Pero este sobrepeso en sí trae consigo enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Primero, el sedentarismo, va a estar bien decaído, va a estar con problemas de cansancio físico, no va a estudiar bien las lecciones, va a tener mucha falta de energía para poder ser un buen estudiante, porque va a tener sedentarismo. Sí. Entonces, la mala alimentación y el sedentarismo lo que causarían es el bajo rendimiento académico, claro, en cada uno de los estudiantes lo padezcan. Sí, especialmente la persona con obesidad va a tener un aumento del sedentarismo y por lo tanto va a estar muy cansado, muy agotado, no va a estar con un conocimiento un conocimiento rápido, una inteligencia, un razonamiento, no va a haber. En las instituciones de educación superior evidenciamos que gran parte de la población padece sobrepeso, que es lo que hablábamos hace un momento. ¿A qué considera usted se debe esto, muy aparte del desconocimiento que se tiene desde los hogares? A no equilibrar los alimentos, como ya dije, a no balancearlos. Nutrición es el balance correcto diario de alimentos. Si nosotros no ocupamos los 4 tipos de alimentos diariamente, si no consumimos
legumbres, hortalizas, frutas, no consumimos todos los tipos de alimentos, nos vamos a desbalancear, es decir, vamos a tener un desbalance nutricional que se va a ver como una obesidad y un sobrepeso. Pero si nosotros consumimos los 4 tipos de alimentos de una manera diaria, nosotros vamos a bajar de peso, vamos a mantenernos. Como vemos dentro de la universidad, en los patios de comida de las facultades de nuestra misma ciudadela universitaria, podemos evidenciar que la comida que se vende no es completamente saludable o no cumple con este rango de distribución de vegetales, de proteínas y carbohidratos. Sí, no cumple los 4 alimentos. Y eso es lo que influiría en que los estudiantes, por manera de alimentarse y acudir rápido a sus clases, consuman, se podría decir, lo que encuentran al momento disponible. Claro, por eso se debería de hacer una observación en todos estos lugares donde expenden comida, que sea una cosa balanceada, que mejore el estado de nutrición de los estudiantes, ¿no? También se debe de hacer, yo por ejemplo le digo a los gastrónomos que ellos deben de hacer un restaurante que sea con comida saludable, que sirva para mejorar el estado de nutrición de todos los chicos, ¿no? Pero eso con orden del señor rector y la vicerrectora. Claro, por supuesto. Y como siempre, en nuestra querida universidad se tiene apertura a todo este tipo de temas, principalmente que intervienen en la salud de los estudiantes. Así es que es una solicitud que tenemos pendiente por realizar. Claro. Ahora, pasando y enfocándonos más un poquito sobre la malnutrición, ya nos había dicho usted en qué se divide, pero ¿a qué se debe o por qué se produce? ¿La obesidad o la desnutrición? La malnutrición, ya, la obesidad malnutrición y la desnutrición. tiene todo, ya. En que no se equilibran los alimentos. En la delgadez no se consumen las proteínas adecuadas, es decir, no se consumen, supongamos, la leche, la carne, el pollo, y al haber baja proteica y baja calórica se produce la desnutrición. No hay una ingesta suficiente de alimentos. No, y en cambio lo contrario, el exceso metabólico, se consume mucha cantidad de carbohidratos, pero esos carbohidratos no los balancea con otros alimentos y va subiendo y subiendo y subiendo el peso hasta que se produce la obesidad. Entonces, si uno aprende cuáles son los alimentos, qué es lo que debemos comer, nosotros orientamos a nuestra mamá, a nuestro papá allá en nuestro hogar y ellos nos hacen los platillos que debemos de balancearlos, que debemos comerlos, ¿no? Podemos traer, por ejemplo, cuando es hora del almuerzo, si no podemos ir a la casa, podemos hacernos una ensalada y traerla hecha. O podemos hacer frutas picaditas y traerlas y en ese momento comemos. Tenemos claro que los malos hábitos alimenticios vienen desde el hogar. Entonces, ¿cómo podríamos reeducar a nuestras madres, a nosotros mismos para poder evitar esto? Con el conocimiento, dándoles a saber cuáles son los alimentos que debemos de ingerir de una forma balanceada. Al saber ellos cuáles son los alimentos y cómo tenemos que balancearlos, ellos mejorarán la nutrición tanto de exceso como de déficit. ¿Por qué? Porque ellos van a saber cuáles son los alimentos. Es cuando uno aprende a leer, aprende el abecedario, así también en nutrición se aprende cada tipo de alimento y cómo balancearlo, porque nutrición es solamente balancear los alimentos. En Ecuador se produce una gran cantidad de alimentos que cubren la ingesta nutricional diaria, tales como son vegetales, frutas, legumbres, pero a pesar de ello las personas prefieren basar su dieta en alimentos altos en carbohidratos y grasas saturadas. ¿A qué considera usted que se debe esto? Obviamente aparte del desconocimiento. La costumbre que nos dieron nuestros padres, ¿no? La costumbre, entonces nosotros tenemos que esa costumbre cambiarla, modificarla.
enseñarnos a comer verduras, hortalizas, frutas diariamente, y de esa forma vamos a mejorar nuestro metabolismo. Desde su punto de vista, ¿la economía influye en la mala alimentación de las personas, principalmente en los jóvenes? Yo creo que no, yo no, porque las verduras, hortalizas y la fruta son más baratas que otros alimentos, sino que nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, ir a comprar coliflor, ir a comprar espinaca, brócoli. Es raro que una ama de casa vaya a comprar esos montes verdes. La mayoría de amas de casa prefieren ir a comprar la papa, el arroz, los carbohidratos que los minerales. Entonces, es la costumbre que tenemos nosotros que tenemos que cambiarla. Entonces diríamos que no es como tal la economía la que influye, sino la costumbre que cada persona tiene en su hogar, la costumbre de la alimentación. La costumbre, sí. Desde su punto de vista, ¿cree usted que la semaforización en los alimentos crea conciencia en las personas antes de consumirlos? Sí, el semáforo ayudó bastante para el conocimiento de lo que estamos ingiriendo. Sí ayudó bastante y hasta ahora se pone el semáforo como prevención, ¿no? Para orientar a la persona sobre lo que está consumiendo. Alto en grasa, alto en azúcares. Usted sabe que los azúcares también son muy dañinos, ¿no? Las grasas, pero cuando se comen en exceso. Si usted un día va a comer, supongamos, un pedacito de cake, de torta, no le va a hacer daño. Pero si usted va a comer el exceso, media torta, le va a hacer daño, ¿no? El exceso es lo dañino, ¿no? Pero debemos de ingerir todos los alimentos. En sí, básicamente diríamos que todo es bueno con su debida moderación. Claro, con su moderación o equilibrio. O sea, ingerir todos los alimentos de forma equilibrada o balanceada. La semaforización de los alimentos también, cuando se implementó aquí en el país, ayudó a prevenir bastantes enfermedades, entre ellas la diabetes, por el alto contenido de azúcar que tienen los productos. Sí, mejoró bastante, ingresó los azúcares, los sustitutos del azúcar como la stevia, la esplenda, que en sí también la stevia y la esplenda no es bueno consumirlos mucho, ¿no? Pero si supongamos en la mañana que usted va a tomar, supongamos, una tacita de café, puede echarle una fundita, porque hay personas que no les gusta consumir alimentos que sientan sin azúcar. En cambio, ya hay personas que nos hemos adaptado a eso. Entonces, tomamos un jugo, lo tomamos pero sin azúcar, ¿no? O tomamos un café sin azúcar. ¿Pero por qué? Porque ya estamos adaptados a eso. Pero hay personas que si no sienten dulce una cosa, no la toman. Entonces, esto no es una dependencia que uno genera sobre ese producto. Claro. Y esto ya directamente viene desde la forma psicológica en la que uno asimila cada alimento, ¿verdad? Claro, porque ya estamos adaptados. Hay gente que le gusta mucho las cosas dulces y son los glúcidos o azúcares son muy dañinos. Son muy dañinos especialmente a las personas mayores, adultas mayores, adultos. Los azúcares son dañinos. Por eso, de vez en cuando, si no queremos tener un sabor así en un cafecito, por ejemplo, podemos echarle una fundita de un sustituto del azúcar, que yo creo que lo mejor es la stevia, que es un producto natural, ¿no? Y hay la esplenda también, hay el azúcar de agave, hay algunos otros sustitutos del azúcar, pero mejor es no consumirlo, o sea, consumirlo, evitarlo. Sí, en poca cantidad. ¿Cuáles son las enfermedades que puede padecer o que padece una persona con sobrepeso? Bueno, lo primero después del sobrepeso viene la obesidad, y de la obesidad viene la diabetes tipo 2, viene las cardiopatías, viene el hígado graso, la pancreatitis,
el hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo es lo que produce en consecuencia obesidad. Toda persona que tiene baja de hormonas tiroideas va a tener sobrepeso y obesidad. Entonces hay que tratar esa tiroides para que los niveles de hormona tiroides estén normales y la persona no tenga, porque el hipotiroidismo hace que la persona consuma mucho carbohidrato y de esa forma se engorda, y azúcares. ¿Qué otras enfermedades podría causar? Otra enfermedad, el síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico ya es el fin de la obesidad, ¿no? Cuando ya la persona está muy obesa, va a irse al síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? No es más que una enfermedad terminal en donde ya se encuentran todas las patologías, la diabetes, la hipertensión arterial, las cardiopatías, el hígado graso, la pancreatitis, la insuficiencia renal, termina en un edema de extremidades inferiores, extremidades superiores y, bueno, posteriormente la mortalidad, ¿no? El problema de salud pública es el síndrome metabólico en la actualidad en nuestro país, Ecuador, ¿no? Justamente eso le iba a mencionar. Sí. Lo malo del sobrepeso, o diríamos que es que todas estas enfermedades, aparecen una a una y todas van de la mano y generan este síndrome. Sí, termina en síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Prevenir el síndrome metabólico. Estamos haciendo un proyecto en Isla Trinitaria justamente sobre la prevención del síndrome metabólico, ¿no? Estamos mujeres que han estado muy gorditas, encontramos mujeres de 24 años con 300 libras. No, entonces queríamos saber por qué causa, y en las encuestas que realizamos, la mayoría de ellas comían en exceso arroz y verde, no, porque les donaban verde, parece que les regalaban verde, y ellas, como el verde es tan rico también, es rico, entonces todos ellas comían en la mañana, al mediodía y en la noche. No es que el verde sea malo, ni un alimento que no se debe consumir. Lo que pasa es que nosotros los ecuatorianos lo consumimos en exceso. Eso es. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones podría brindarnos usted a toda la comunidad universitaria para prevenir el sobrepeso y la mala alimentación y con ello pues los padecimientos que esta genera? Ya, principalmente hacer muchos ejercicios físicos. No, hacer mucho la bailoterapia, como son jóvenes, muchos ejercicios físicos, comer balanceado, traer muchas frutas, pedacitos de fruta, por ejemplo, sandía picada, piña picada, así en pedacitos, ¿no? Que se deben de consumir en la primera colación de la mañana, a las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, aquí en nuestro bar sí hacen las chicos la primera colación a las 10 de la mañana, uno compra su frutita, ahí le venden piña picada, sandía picada y vale $1, ¿no? Pero la fruta también debe consumirse con moderación, claro, porque también tiene fructuosa, niveles altos de azúcar. Sino que el azúcar en la fructuosa no es dañino, no se debe de consumir mucha fructosa, sí, mucha fruta, pero no es dañina como la otra azúcar. Pero aparte de eso, aparte de la fruta, ¿qué otra cosa podría recomendarnos consumir? Una ensalada de granos, puede ser una ensalada de lechuga, tomate, o un sándwich de un pan integral donde lleve un huevo frito. Deben de encima también una lechuga, una hoja de lechuga, tomate, para que tenga hortalizas, tenga el tomate que tiene liquipeno y que es muy nutritivo, y el huevo que es una proteína, ¿no? Deben de consumir los jóvenes, ustedes deben de consumir también la grasa porque necesitan para su sistema nervioso. Lo que no pueden consumir es el exceso de grasa, ¿no? Comer en abundancia, pero deben de consumirlo. Entonces, al balancear ese sándwich, ustedes no se van a engordar. Usted nos hablaba de
jugos detox o en este caso de algún tipo de desintoxicantes para el cuerpo? Bueno, los desintoxicantes que existen en la fruta son todas las verduras, todas las hortalizas, todas las frutas. Se consideran como alimentos reguladores, eso está en los libros de ciencia. Son alimentos reguladores, antioxidantes, desintoxicantes o protectores también. Unos autores lo ponen como protectores, otros autores la ponen como antioxidantes, otros los ponen como desintoxicantes, pero realmente son todas las verduras, hortalizas y frutas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? En la mañana, comernos nuestra fruta. En el almuerzo, comer nuestro menú que nos han preparado, ¿no? Ya que hablamos de una dieta, se encuentra la dieta hipercalórica y la hipocalórica. Sí, la hipercalórica es para las personas con déficit nutricional, es decir, con los desnutridos, ¿no? Más proteínas. Y la dieta hipocalórica es justamente solo para personas con obesidad y sobrepeso. No, la dieta hipocalórica es la que tiene menos cantidad de calorías, de hidratos de carbono. Usualmente se debe de consumir el 60% de calorías, es decir, el 60% de hidratos de carbono. Pero cuando ya estamos en obesidad y sobrepeso, disminuimos la cantidad de carbohidratos, no podemos anularlos, porque si los anulamos, nos va a bajar las energías porque son energéticos. Entonces lo que hacemos es disminuirlos, es decir, verduras, hortalizas, la proteína y la ensalada. Entonces estaba consumiendo menos cantidad de carbohidratos. Para calcular el índice de masa corporal, ¿cómo debemos realizarlo? Normalmente existe un desconocimiento sobre esto y las personas no tienen esa capacidad de poder evaluar su peso y en este caso la metría que tienen en el cuerpo. Bueno, eso es fácil. Nosotros tenemos ahorita un librito que publicamos con Miss Marina, no sé si la conocen a Miss Marina Arteaga, no. Bueno, justamente sobre antropometría. La antropometría no es otra cosa que el estudio del peso, la talla, el perímetro cefálico de los seres humanos, ¿no? Entonces nosotros, cuando yo hice mi proyecto, nosotros compramos un equipo antropométrico, pero ese equipo está en medicina, no sé si se han ido a medicina. El equipo antropométrico que yo fui la directora de ese proyecto, lo donaron para medicina, ¿no? Porque no podía hacer el proyecto acá, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo una persona puede calcular simplemente sí con la calculadora su estatura con su peso y coordinar cuánto tiene de más o cuánto tiene menos del peso ideal? Ya, tenemos que tener una balanza, tiene más que sea una cinta métrica, la pega ahí en la pared y puede ver su talla y su peso, ¿no? Y el índice de masa corporal no es más que el peso en kilos dividido para la talla al cuadrado. Ahora, si ese peso dividido para la talla al cuadrado da de 15 a 18.5, nosotros hablamos de una delgadez o una desnutrición. Pero si ese peso es de 18.5 a 24.9, estamos hablando de normal, tan normal, ¿no? Pero si pasa de 25 a 30, estamos hablando de un sobrepeso. Y si pasa de 30 a 40, estamos hablando de una obesidad leve, moderada o mórbida. Mórbida es la última etapa del aumento de peso. Y después de la obesidad mórbida viene lo que se llama ya la obesidad muy grave, que eso existe en otros países, ¿no? Aquí yo he llegado a ver índice de masa corporal hasta 45. Obesidad mórbida. Sí, obesidad mórbida, que eso ya es un camino para el síndrome metabólico. Entonces, eso sí es grave, ¿no? Pero si nosotros le ayudamos, le damos
que consuma alimentos con bajas calorías, se mejoran, los chicos se mejoran, bajan de peso, se ponen, y más los ejercicios físicos y las bebidas desintoxicantes, ¿no? Otro punto recomendable y muy importante es la ingesta de agua. Hay que tomar, en el 2010, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, puso ya el agua como nutriente. Antes del 2010, el agua no era nutriente. El que quería tomar agua, lo tomaba, y el que no quería, no tomaba. Pero la Organización Mundial de la Salud pone como nutriente el agua, es decir, que todos los seres humanos tenemos que tomar agua de 2 a 4 litros, ¿no? Si queremos 2 litros, tomar de 2 a 4 litros, pero es diario. Ese es un nutriente diario, ¿no? Entonces debemos de hacerlo para mejorar nuestra digestión, ¿no? Igual la ingesta de agua se realiza en base al peso de la persona. Una persona con peso normal no ingiere la misma cantidad que una persona con sobrepeso. Bueno, se debe de ingerir como mantenimiento 2 litros de agua, que es lo ideal. Lo ideal, sí. Pero hay personas que consumen un poquito menos y otras que consumen un poquito más. Pero lo lógico es los 2 litros de agua, ¿no? Usted nos hablaba sobre las medidas del cuerpo. Para las medidas del abdomen, ¿qué podemos lograr con esto? Ya, el perímetro abdominal nos da a conocer el diagnóstico nutricional de obesidad, sobrepeso o delgadez. Es en la mujer hasta 88, es decir, si yo le tomo a una señorita el perímetro abdominal y me da 88, yo digo está normal. Pero si tiene menos de 88, 70, digo a ella tiene un déficit nutricional, no tiene demasiado bajo. O lo contrario, si le tomo el perímetro y da más de 88, puede ser 90, 92, ya estamos hablando de un sobrepeso o obesidad. Y así también en el varón, cuando tiene más de 102, ya estamos hablando de un exceso metabólico también, ¿no? Para tomar estas medidas lo único que necesitamos es una cinta. Sí, una cinta, esa es barata, se compra en marca seca y nos da el valor exacto. Sí, esos equipos sí deben de ustedes pedir que les traigan y tener en este sitio su balancita, su tallímetro y diagnosticar a los chicos. Y así de esa forma, es fácil el diagnóstico. El diagnóstico como tal es fácil, simplemente que lo que debemos hacer es cambiar nuestra cultura de alimentación. Es que ya al saber a lo que tú por ejemplo te tomas y se dice, bueno, usted tiene sobrepeso, usted tiene obesidad, ya la gente ya comprende, uy, no, entonces me voy a cuidar. Y se comienza a hacer esa conciencia. Claro, ya toma conciencia y ya va a consumir menos carbohidratos, porque realmente los carbohidratos son ricos. Supongamos un cocolón, ¿quién no le gusta un cocolón? ¿No es cierto? Es que hay que ser sincero. Por supuesto, ¿no? La comida ecuatoriana, por supuesto, es muy rica. Sí. Y es lo que todos debemos adaptar hacia nuestra alimentación y cuidado físico, porque no solamente depende del ejercicio físico, sino también de la alimentación que cada persona tiene. Por ende, queridísima doctora María Mercedes, le agradecemos muchísimo habernos aclarado. Cuando ustedes quieran, yo les puedo aportar en lo que más ustedes quieran, a la vez enseñar a los otros chicos cómo deben de mejorar su estatus alimenticio, ¿no? Por supuesto, con charlas. Dar dietas hipocalóricas para que mejoren. Para que así la comunidad universitaria pueda estar bien y pueda desarrollar todas sus actividades académicas de manera normal. Con regularidad y principalmente usando y aplicando toda su energía. Claro. Con ello nos despedimos y agradecemos mucho que hoy hayan estado con nosotros acompañándonos en este conversatorio muy interesante. Yo también les agradezco mucho y que Dios los bendiga y que sigan adelante, chicos, porque ese pensar humano es muy grande
Y cuando uno tiene un pensamiento en mejorar el estado de la humanidad, Dios lo bendice grandemente y van a ser grandes ustedes, ¿no? Entonces, sigan adelante, sigan ayudando a sus compañeritos y eso es lo importante. Muchísimas gracias, querida doctora.